Primero que todo, los adverbios de frecuencia se utilizan para expresar cuánto y con qué frecuencia realizamos las actividades diarias, y lo usamos también para hablar de nuestros hábitos. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia y qué significan? Empezamos con always, que significa siempre. Esto indica que la acción sucede aproximadamente el 100% del tiempo. Continuamos con usually, que significa usualmente. Esto indica que la acción del tiempo sucede aproximadamente el 90%. Seguimos con sometimes, que significa a veces. Esto indica que la acción sucede aproximadamente el 50% del tiempo. Luego está rarely, que significa casi nunca. Esto indica que la acción sucede aproximadamente el 10% del tiempo. Y por último tenemos never, que significa nunca. Esto indica que la acción no se realiza, por lo tanto equivale al 0% del tiempo. Seguimos con la posición de los adverbios de frecuencia. Si en la oración estamos usando el presente simple, entonces el adverbio tiene que ir antes del verbo. Es muy importante que tengan esto en cuenta, ya que al momento de realizar una oración en presente simple, el adverbio de frecuencia tiene que ir antes del verbo. Como están en los ejemplos. He always drinks water. Él siempre bebe agua. Está compuesta por un sujeto, adverbio de frecuencia, el verbo y el complemento. Como se habrán dado cuenta, el adverbio de frecuencia está antes del verbo, como lo dice la regla. Eso quiere decir que la oración está bien. Seguimos. I usually go to the park. Voy usualmente al parque. Tenemos sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. El adverbio de frecuencia se encuentra antes del verbo. Seguimos. She rarely dances with her friends. Ella rara vez baila con sus amigos. Tenemos sujeto, adverbio de frecuencia, el verbo y el complemento. He sometimes travels to Peru. Él a veces viaja a Perú. They never eat meat. Ellos nunca comen carne. Tiene el sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Ahora, si la oración es con el verbo to be, and, is, are, entonces el adverbio de frecuencia va después del verbo. Tenemos unos ejemplos. She is always in the forest. Ella siempre está en el bosque. Está conformada por un sujeto, el verbo to be, el adverbio de frecuencia y el complemento. Se habrán dado cuenta que el adverbio de frecuencia va después del verbo to be, como lo indica la regla. Es importante que tengan esto claro para que cuando vayan a realizar una oración no se confundan. Tenemos they are never careless. Ellos nunca son descuidados. Tiene el sujeto, verbo to be, el adverbio de frecuencia y complemento. El adverbio de frecuencia está ubicado después del verbo to be. Después. Otra oración. I am rarely distracted. Yo casi nunca me distraigo. Tiene el sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia y complemento. El adverbio de frecuencia está después del verbo. Esto quiere decir que los ejemplos están. Y para terminar este tema, tenemos unos ejemplos para saber cómo utilizar los adverbios de frecuencia con el verbo to be y en las oraciones de presente simple con las reglas dadas anteriormente. Primera oración, you are always on my mind. Te tengo siempre en mi mente. Segunda, I sometimes go to the beach on fall. En otoño a veces voy a la playa. Tercera, Barcelona is usually a sunny city. Barcelona es una ciudad soleada. Cuarta, I never go to concerts. Yo nunca voy a conciertos. Y por última, it rarely snows in Barcelona.
Raramente nieva en Barcelona. Espero que les haya servido mucho el video. Muchas gracias por su atención.